este congreso. Chaltumay. Agradecemos al doctor Juan Mancilla por sus palabras. Y ahora, para continuar, para contextualizar en detalle los antecedentes de este proyecto, Pepilcagún, queremos invitar a la Lamien Yesenia Jarasoca para que pueda presentarnos cómo ha sido todo este proceso que hemos desarrollado durante este tiempo de este proyecto Pepilcagún, espacios de diálogo en torno a experiencias educativas interculturales. Mari Complamien, Lilutu Fachi Tragunmeo, Incheta Yesenia Jarasoca Pinen, y Yahuape Tañitubun, o el Inchetra Montatemoco Guariameo. Cachel Catulian Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche. El día de hoy les voy a presentar cómo nace la iniciativa del proyecto Pepilcagún, espacios de diálogo en torno a experiencias educativas interculturales. Este proyecto nace a partir de los fondos de iniciativas estudiantiles de este año de la Universidad Católica. Si pudiera pasar la lámina, por favor. Si pudiese pasar la lámina. Bueno, el proyecto está a partir de la otra. Ya. La línea nace a partir de actividades formativas culturales y está dirigido a todos los estudiantes y docentes de la Universidad Católica, pero principalmente a los estudiantes y docentes de la Facultad de Educación. El objetivo principal fue generar espacios de diálogo de experiencias educativas interculturales y en sus objetivos específicos nos encontramos con 3. El primero es conocer y comprender desde una mirada histórica la instalación de la escuela monocultural en la Araucanía. En segundo lugar, exponer metodologías, métodos, modelos y experiencias de experiencias interculturales de áreas como historia, matemáticas y también educación física. Esto para permitir visibilizar un diálogo de saberes. Y esto nos lleva a lo que estamos viviendo ahora, lo que es el Congreso Pedagógico, que en este momento se llama Congreso Educativo Intercultural. Y la idea de este es que se visibilicen iniciativas nuevas, que nosotros también como profesores en formación podamos aprender para poder poner en ejecución en las aulas de clases. La metodología utilizada para el proceso de este proyecto, en primer lugar, fue realizar 4 encuentros semanales a partir de agosto, de la última semana de agosto. El primero fue en torno a la instalación de la escuela en la Araucanía. El segundo, sobre las experiencias de artefactos matemáticos culturales. El tercero, sobre juegos mapuches para un diálogo intercultural del jugar en la educación infantil. Y como cuarto, la experiencia Choñoihue, descolonizar la enseñanza e historia mapuche.
Las actividades pasaron por un proceso donde en primera instancia hicimos el diseño de las actividades, donde nos preguntamos qué es lo que nosotros queremos presentar y hacia qué público va a llegar. En segunda instancia, la calendarización de estas actividades para luego llegar al ordenamiento y difusión de las actividades a realizar durante estos meses de entre agosto y septiembre. Esta es una de las evidencias del primer Encuentro de diálogo en torno a la instalación de la escuela en la Araucanía, donde el Lamien Cristian Antimilla nos apoyó con su exposición. La segunda actividad fue el Encuentro de experiencias de enseñanza con artefactos matemáticos culturales, donde la Lamien Anaí Huencho presentó su experiencia con estos. En tercer lugar, encontramos los Juegos Mapuches en un diálogo intercultural para la educación infantil, donde la Lamien Carolina Cruz Poblete nos apoyó con sus experiencias. Y en cuarto lugar, encontramos a la experiencia Choñoihue de descolonizar la enseñanza de la historia mapuche, con el Lamien Antimilla. Y como último, lo que estamos viviendo ahora, lo que es el Congreso Educativo Intercultural, donde en esta instancia el proyecto Pepilcabún y Dirección de Carrera y la carrera de Pedagogía y Educación Básica Intercultural en contexto mapuche se fusionan para poder lograr gestionar este congreso y llevarlo a cabo. Estos son los afiches que presentamos a la difusión y también el cronograma que lo pueden encontrar en las carpetas que ustedes tienen en sus manos. Bueno, la necesidad, ¿por qué nace este proyecto? Fue sobre la necesidad de una educación contextualizada a lo propio, a lo que somos y a lo que vivimos día a día, sobre el propósito de conocer los conocimientos ligados a la identidad de nosotros y de nosotras, pudiendo trabajarse en este contexto en las escuelas donde nosotros nos desarrollamos, las cuales son monoculturales y que viene siendo una herencia que viene desde hace mucho tiempo atrás. También, además, este tipo de proyectos, poder levantar este tipo de proyectos nos da experiencia como estudiantes para poder gestionar proyectos que visibilicen saberes que son sumamente importantes para la educación y para hacer frente a la educación monocultural. También queremos agradecer la asistencia hoy día de ustedes y también a los profesores que nos apoyaron durante todo este proceso, especialmente a Lamien Cristian Antimilla y al profesor Gabriel Pozo, que nos apoyó durante todo el proceso de creación y de ejecución de este proyecto. Muchas gracias. Agradecemos a la Lamien Yesenia Jara, quien nos ha expuesto acerca del contexto de este proyecto. Para continuar con este programa, queremos invitar al profesor Gabriel Pozo Menares, quien realizará una exposición en conmemoración de los 30 años de nuestra carrera Pedagogía en Educación Básica Intercultural en contexto mapuche. Bienvenido, profesor. Felei trau bayin kompuche mari pupeñi pulamien fachantumai traule bayin tatufa feita inche kan pleta kupan feita Santiago Guaria tatuon tenche feit chiblem li kom tanyi puche engen tanyi yuke tanyi pupeñi inche tanyi chawem tokom tanyi puche welu seu Mario Chipanto Buluta tu faci Bariameo, tu faci Mapumeo, Inche Café, Chilcatu Kenta tu faci Carrera, año 2003, y Fachantu Maita Petuk Sau Clenta tu faci Carrera.
Peley, Teimú, Gabriel Pozo Menares, Piñán Inche, Ka Fachantu, Nutram Cainta Tufachizumu, ¿ya? 30 años de carrera, pedagogía en educación básica, intercultural. Ahí a medida que vayamos avanzando, vamos a ver todo lo que ha ocurrido en los últimos 30 años y también, por supuesto, los desafíos que se nos vienen para el futuro. Creo que esta es la primera vez que nosotros nos arriesgamos a hacer una actividad como esta, que era bien complicado porque estábamos en plena pandemia, venimos recién llegando la mayoría a la presencialidad y era como un momento muy complicado para arriesgarse, ¿ya? Pero sin embargo nosotros dijimos, como acaba de decir el decano, aunque sean 20 o aunque sean 50, era un momento de hacerlo y sobre todo porque es un momento histórico en varios sentidos, ¿ya? Por eso que nosotros en el afiche, como ustedes lo pudieron ver, nosotros el día de hoy queremos trabajar dos asuntos. Por una parte, una contracelebración de lo que es el 12 de octubre, como lo que ya después va a trabajar Mariano Nagui, que nos va a estar acompañando, que tiene que ver un poco con cómo estamos trabajando hoy en día esta temática, como descubrimiento, encuentro de dos mundos, Día de la Raza. Hay tantas formas de abordar esta temática y al final no sabemos cómo acá en este país o en lo que hoy en día conocemos como América se puede estar trabajando y que es como la parte más complicada, un poco la parte que entre comillas no es una conmemoración, no es una celebración, sino que directamente se está, es un verdadero genocidio, como ya se está hoy en día trabajando por parte de muchos investigadores que son más críticos sobre la realidad que ha ocurrido desde hace 529 años y que hasta el día de hoy sigue ocurriendo, ¿no? O sea, lo que acaba de decir el decano, de que nuevamente se está planteando la idea de un estado de excepción aquí, es prácticamente una nueva ocupación de la Araucanía, una lamentable pensamiento que se está generando frente a tantas otras posibilidades de diálogo que se están abriendo en diferentes otros caminos. Entonces, yo creo que es un momento clave y por esas razones que también nos arriesgamos a estar el día de hoy presentes a través de lo que es un espacio que nos corresponde, que tenemos que usarlo, porque también muchas veces se dice por qué no están en las marchas, por qué no están en la calle, pero también tenemos que saber de que aquí en este espacio es un espacio que tenemos que ocupar y es un espacio que tenemos que difundir un pensamiento, ¿ya? Y yo creo que eso es algo que muchas veces lo dejamos de lado, ¿ya? La universidad es el único espacio que nos queda hoy en día para trabajar teoría, para trabajar historia, para trabajar pensamiento, ¿ya? Y sobre todo para que demos vueltas sobre cómo vamos a enseñar esto en el futuro, ¿ya? Nosotros hoy por hoy tenemos que ser profesores o profesoras de educación básica. Hay muchas personas que van a ser de educación parvularia, otros tanto de educación media, y cuando revisamos los libros escolares decimos, pucha, el libro escolar me dice que lo aborde como encuentro de dos mundos, o que lo trabaje como la pacificación de la Araucanía y que era necesaria por el tema del progreso del país, ¿no? Y entonces de pronto le dicen, ¿cómo podemos estar en los libros escolares financiados por el Ministerio de Educación trabajándolo de esa manera, siendo que acá en el contexto regional tenemos otras posibilidades, ¿ya? Y hay otra forma de enfrentarse sobre esta temática y que lamentablemente si no ocupamos estos espacios para discutirlo, lamentablemente lo vamos a perder, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante el proyecto Pipilcabún? Porque el proyecto Pipilcabún está concentrado en la elaboración de materiales educativos en su principal foco, ¿ya? Hoy en día a todos nos gusta hablar y hablamos y podemos quizás escribir muchos artículos científicos, que es lo que hoy en día los académicos nos están pidiendo, pero no tenemos materiales, o sea, no tenemos cómo poder enfrentar esto desde el punto de vista del aula, de estar al interior trabajando con estudiantes estas temáticas. Entonces, no tenemos materiales, esa es una realidad. Hay una incipiente elaboración de materiales, pero que lamentablemente tampoco la estamos sistematizando. Y creo que si ustedes leen el programa, se van a dar cuenta lo hermoso, si es que no, para no ocupar otra palabra, ¿no? Que es ver que hay por lo menos 12 ponencias de personas que están trabajando hoy en día materiales en distintos formatos, ¿ya? Ustedes van a ver ahí, hay trabajos de realidad virtual,
están los libros escolares de primero y segundo básico de la nueva asignatura, hay materiales relacionados con trenzados, hay muchos temas que nosotros creo que vamos a poder aprender a través de este congreso, y por eso que yo también felicito lo que plantean acá las estudiantes Yesenia y la Lamien Patricia. ¿Ya? Discúlpeme por haberme extendido con ese momento, pero era necesario. Pasemos entonces a este tema, ¿qué es lo que ha ocurrido? El año 1991, uno dice, oye, pero la primera promoción es del año 92, ya de donde está aquí nuestro Peñi Gabriel Yanquinao, primera promoción de la carrera, pero la carrera se creó en el 91, ¿no? Entonces nosotros decimos, si vamos a tomar una celebración o una conmemoración de la carrera, va a ser entre el 2021 y el 2022, o sea, nosotros no esperamos que el próximo año, en estas mismas fechas, tengamos el segundo congreso, donde ahí ya también estemos trabajando una segunda etapa, ¿no? de conmemoración y de ver cómo estamos avanzando. Y es por esa razón que el día de hoy vamos a ver cómo la carrera emergió, muy a la rápida, por supuesto, porque tenemos poco tiempo. Vamos a hacer una síntesis. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se fue modificando? ¿Y qué es lo que se nos viene ahora en los próximos 10 años? ¿Ya? Y yo creo que es el desafío que tenemos nosotros hoy en día con los estudiantes actuales, las estudiantes actuales y el pequeño cuerpo académico que está quedando. ¿Ya? Ustedes sabrán que esta carrera hubo un momento de oro que tenía por lo menos 7 u 8 académicos contratados de manera específica para la carrera, y hoy en día, de manera de planta, entre comillas, solamente quedamos 2 personas. ¿Ya? Y las otras personas son lo que acá en la universidad se le denomina prestadores de servicio, que vienen de otras facultades, que vienen de otras unidades o profesores part-time. Pero digamos que las personas que estarían en este caso responsables de llevar adelante la carrera solamente somos 2, ¿ya? Y que además estamos con otros cargos, increíble. Aquí Gabriel Yanquinao está secretario ejecutivo del Instituto PEGUAM y por mi parte estoy director de departamento. Entonces, imagínense lo complicado que es poder sacar adelante una carrera que ha pasado por tantas complicaciones. Entonces, nosotros el día de hoy queremos demostrar un poco cuál es el proyecto que tenemos, el proyecto a largo plazo, y cómo pensamos también el mejoramiento de la calidad de la carrera, por supuesto. Bueno, lo primero, ¿de dónde viene todo esto? Porque uno cuando lee, estuve revisando estos textos, primero, ustedes tienen que saber que cuando la carrera se creó, se hicieron 2 grandes encuentros, al estilo de congreso, pero en aquellos años se les denominó seminario latinoamericano de educación intercultural. Ya a los 2-3 años de creada la carrera ya se hicieron los primeros, y que están las actas de esos seminarios, y que increíblemente aquí está todo un poco el origen, cómo emergió, y donde nos hemos ido encontrando con muchas sorpresas, ¿ya? Pero lo primero que es importante destacar es que la carrera tiene una historia que tiene que ver con reivindicaciones y con movilizaciones sociales, ¿ya? Primero, en el año 1977, con lo que fue la segunda reunión de Barbados, ya una isla centroamericana donde se realizaron encuentros de distintos pueblos originarios y donde también empezaron a emerger todas estas ideas de cómo poder revitalizar, recuperar los conocimientos que estaban siendo aniquilados, que estaban siendo, en este caso, condenados. En el caso de acá de Chile, y específicamente acá el territorio que estamos pisando, es importante, y esto siempre lo tenemos que traer a la memoria, de que hubo escuchaba a Patricia, que todos como que nos vamos ahogando por culpa de la mascarilla, ¿cierto? Si ustedes me permiten, me voy a sacar un poquito, ¿ya? Que todos tenemos que recordar una fecha muy importante o un decreto muy importante que se aplicó en la época de la dictadura militar, cívico-militar o cívico-militar eclesiástica, como también lo hemos conversado en algunas oportunidades, que es el decreto ley 2568. Era un decreto que subdivide a las comunidades mapuche, y al momento de subdividirlas en pequeñas hijuelas particulares, dejaban de ser mapuches las personas que habitaban en ellas. ¿Ya? Año 1979, si ustedes revisan todas las publicaciones que hay en la época de todas las familias, entre comillas, poderosas que habitan acá,
desde los clásicos von Baer hasta los que son hoy en día dueños de las forestales, participando de esos proyectos de ley para que se pueda generar todo un proceso posterior de compra, para no decir de una nueva usurpación, ¿no? Una usurpación a bajo precio. Y el pueblo mapuche, increíblemente, sin temor alguno, decide levantarse frente a la dictadura y decir: nosotros no vamos a aceptar que se aplique este decreto ley, ¿ya? Y increíblemente, y lo recordamos, el otro día estábamos conversando con gente que lo mantienen en la memoria oral, la realización de un guillatún aquí en el Cerro con un bueno, ¿ya? El decreto ley salió el año 79, la gente ya el año 81 estaban haciendo un gran guillatún con participación de personas de diferentes partes de América Latina, de acá de Chile, con mucho apoyo de todas partes, para que este decreto no se siguiera llevando adelante con las características iniciales, ¿ya? Y este gran guillatún, que según José Bengoa, la Fuerza Aérea ya tenía todo ordenado para poder bombardear el cerro, ¿ya? En sus crónicas lo presenta así, sin embargo no se atrevieron a hacerlo, ¿ya? Y a mí me llama mucho la atención porque todos los tipos de movimientos que se generaron en esta época, lamentable, siempre fueron brutalmente reprimidos. Y en este caso se logró desarrollar, se logró llevar adelante y se tiró para atrás, no por supuesto la subdivisión, porque la subdivisión se llevó adelante a través de los títulos de dominio, pero no se logró lo que era la eliminación de la identidad y la eliminación del ser mapuche. Y yo creo que esto que ocurrió en esta época, entre el año 77 y entre el año 80, es como un momento histórico clave, porque se logró proteger algo que estaba perdido, ¿ya? Y que era que los pueblos, en este caso, no solamente el pueblo mapuche, sino que todos los pueblos originarios dejaban de existir porque tenían que pasar a formar parte de una sociedad chilena en general. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque después, cuando a finales de la dictadura, y empieza ahí uno de los candidatos, en este caso Patricio Aylwin, a hacer su campaña, se genera lo que es el famoso y conocido Pacto de la Nueva Imperial, ¿ya? Que es donde ya de manera mucho más firme se empieza a expresar que los pueblos originarios en su totalidad requieren de diferentes instancias para poder, en este caso, recuperar su memoria, recuperar su cultura, y donde se empieza a hablar por primera vez sobre la educación intercultural bilingüe, ya 1989. Y claro, es interesante porque como ustedes ya saben, este candidato es el que posteriormente queda de presidente y tienen como primer objetivo crear la ley indígena. La ley indígena hace en 1993, ¿ya? Pero sin embargo, esta carrera, gracias a las diferentes organizaciones sociales y también porque en este caso esta universidad está asociada con la Fundación Instituto Indígena, que tenía mucho compromiso también con las comunidades, plantea la idea de crear una carrera, un programa que estuviese vinculado con la formación de profesores, ¿ya? Para poder trabajar principalmente en los ámbitos rurales, y es lo que vamos a ver acá. Porque al momento de nacer, la carrera nace como un programa de formación de profesores mapuche en educación básica con una mención en educación intercultural, ¿ya? El título que se recibía desde la generación 1992 en adelante era profesor o profesora de educación básica con especialización en educación intercultural, que es el título que también agarramos nosotros hasta el año 2006, ¿ya? Ese era el título que se recibía, ¿ya? Y bueno, y aquí ven ustedes algunos cursos de esta primera malla curricular. Se podrán dar cuenta que hay muchas temáticas: historia indígena, ya tenemos lingüística del Mapuzugún, y también muchos temas que hoy en día a lo mejor nos sorprenderíamos, no sé, nos preguntaríamos si queremos estudiar esta carrera, porque hay temas muy relacionados, no sé, con temas de ruralidad también, por ejemplo, todo lo que es la crianza agrícola. Ya podremos en algún momento conversar con quienes participaron de este programa, qué les parecían esos cursos: cultivo agrícola, crianza, tecnología apropiada para el medio rural. Es decir, la educación intercultural de la época se pensaba para la educación rural, y eso es lo que se fue promoviendo durante muchos años, ¿ya? Es decir, las personas que venían a estudiar acá a la ciudad era para que posteriormente regresaran a sus comunidades, ¿ya? Esos fueron como los primeros grandes lineamientos.
que en la práctica quizás no fue así, porque cuando uno conversa con muchos de los egresados de aquellos años, mucha gente trabajando en CONADI, en el mismo Mineduc, entonces había una necesidad de que hubieran profesionales también instalados en diferentes ámbitos más allá de lo que es la educación formal, ¿ya? Pero es interesante esta época porque ustedes sabrán que para que naciera una carrera como esta no era fácil, ¿no? El racismo que se vivía en aquellos años, no lo podríamos en este caso comparar con lo que hoy en día se está viviendo tampoco, ¿ya? De hecho, promoción de nosotros, año 2003, nosotros todavía veíamos estos conflictos, estos roces que existía también con estas discriminaciones, ¿ya? Entonces, yo creo que es en el último tiempo donde recién empezamos a ver como una mayor apertura, pero es importante que nosotros aclaremos como que el contexto de la época es lo que llevó a que la carrera naciera tal cual está. Como les dije, muchos de estos temas se fueron sistematizando en estos seminarios. Ya el primer seminario de educación intercultural en el año 1995, que si ustedes leen estas actas se van a dar cuenta, increíble cómo se estaba instalando la temática, las personas que estuvieron trabajando para la carrera. Hay varias personas que ahí me llaman la atención, quiénes serán, por qué tenían tanta presencia, no los alcanzamos a conocer. Y también, bueno, eso fue el año 1991, pero luego la carrera siempre ha tenido modificaciones, siempre ha tenido actualizaciones, nunca ha estado así como estática, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en 1994 se incorporan algunos cursos adicionales de historia indígena, fundamento de la educación intercultural, conocimiento y didáctica de la matemática indígena, talleres pedagógicos, que era fundamental que hubieran talleres pedagógicos que no estaban en la malla curricular anterior, ¿no? Y un Mapuzugún intensivo porque se identificó que había muchas personas que no hablaban la lengua, ¿ya? Y después, el año 97, de ser una carrera de 8 semestres, se transforma a 9 semestres, pero en 1999 vuelve a estar en 8 semestres, porque se abre lo que es la admisión regular. Es decir, todas las personas que pueden dar la prueba de aptitud académica, lo que ustedes conocen como PSU o PDT, ¿ya? Pueden matricularse. Y nace lo que es el programa compensatorio, que muchos estudiantes que ingresaron a la carrera y que al día de hoy están titulados, entraron por esa vía, que es como una admisión especial mapuche, que hacían como un año de propedéutico. No sé si conocen un propedéutico, es como una preparación para la universidad. Entonces, eso era como el programa compensatorio, ¿ya? Y que bueno, y que era también la forma en que en aquellos años se pensó esta carrera, ¿ya? Todo esto también, 1999, otro seminario internacional, el segundo, ¿ya? Sobre temáticas de educación intercultural, muy activa, una carrera muy activa, ya que después no sabemos por qué hubo como que estos temas no siguieron planteándose, ¿no? Yo creo que la realización de este congreso es como recuperar de alguna manera también como este origen, ¿no? Este origen de tanta actividad que hubo en la época. Ya, en 1999, esta es la malla curricular, ¿ya? Donde ustedes, si se pueden dar cuenta, hay una línea de lengua y cultura mapuche, más educación y sociedad mapuche y historia indígena. Pero el resto de asignaturas son como asignaturas propias de lo que se requiere para una carrera de pedagogía básica y algunas asignaturas donde se trabajaba el Purumekimun, los dos tipos de conocimiento, pero a través de una sola asignatura, ¿ya? En lo que se conoce como las didácticas interculturales, didáctica intercultural de la matemática, ¿se dan cuenta? Didáctica intercultural del mundo natural, que a la larga también se fueron, hasta el día de hoy incluso se mantienen, ¿no? Pero es como que de aquí empieza como una nueva forma. Quizás no está tan profundizada en el conocimiento científico humanista occidental como lo quisieran las escuelas hoy en día, ¿no? Para sacar un buen puntaje CIMSE, etcétera. Pero sí era una carrera que te preparaba para poder enfrentar los desafíos nuevamente de una educación básica rural. Ya como que siempre el tema de la ruralidad estaba como en el foco central, ¿ya? Y así fue avanzando el año 2004, la carrera
pasa a un nuevo plan de estudio, ¿ya? Donde por primera vez ya se llama Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche, porque la anterior se llamaba Pedagogía Básica Intercultural, así tú la encontrabas en el catálogo cuando tú comprabas el diario, antiguamente los facsímiles, la carrera aparecía como Pedagogía Básica Intercultural, ¿ya? Pero el título que te daba era Profesor de Educación Básica con especialización intercultural. Sin embargo, es ya en el año 2004 cuando la carrera asume en este caso, un nombre cuyo título profesional también es coincidente, ¿ya? Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche y el título Profesor de Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche, que es lo que después se proyecta a través de los años, ¿ya? Aquí se amplían, como podrán ver, se amplía un año más, ya no son 4 años, sino que son 5 años, se amplía varios cursos de ciencia, de matemática, ya un poco entrando más a esta lógica también de lo que es la educación formal también. Empiezan a aumentar las horas para dedicarse a matemática, lenguaje, historia, de la misma manera que se mantiene lo que es la línea de Mapuzugún, ¿ya? El año 2013, un nuevo cambio curricular. Fíjense, o sea, los cambios curriculares son constantes en esta carrera, si no duran más de 10 años, 8 años, 4 años, ¿no? Siempre está así modificándose, actualizándose, ¿ya? Tenemos esta que es la que duró bastante, donde varias personas que veo el día de hoy acá estudiaron esta carrera, ¿no? Donde también tenemos una línea de lengua, pero ya mucho más profundizada, conocimiento mapuche del mundo natural, oralidad y texto, un taller pedagógico completo y un poco más perfeccionada, ¿ya? Aquí me parece que la Damián Patricia todavía mantiene con esta malla curricular, ¿cierto? ¿Ya? Un itinerario. Y que son, digamos, como estos cambios que posibilitaron ya una apertura a que no solamente te puedes desempeñar en ámbitos rurales, sino que también puedes empezar a participar en el ámbito de las escuelas urbanas, ¿ya? Y finalmente lo que tenemos en la actualidad, ¿ya? Desde el año 2018 está esta malla curricular, que esta sí que ya es un cambio mayor, ¿ya? Porque, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos toda una línea para lenguaje, toda una línea para matemática, una línea para historia y una línea para ciencias naturales. Diferenciado de todo lo que son las asignaturas de Mapuzugún, que es toda esta línea de acá abajo y donde están los talleres pedagógicos entrecruzando. Podríamos decir que esta malla curricular es la máxima expresión del Churum Ñepeyum e Purum Equimun, esta idea de igualar o poner en igualdad de condiciones los dos tipos de conocimiento cultural mapuche con conocimiento occidental, ¿ya? Que es lo que justamente siempre se buscó con lo que es la educación intercultural bilingüe, ¿ya? En su esencia, en su principal marco teórico que viene desde los años 80, como ya lo pudimos ver. Y de hecho se propuso un cambio de nombre, ¿no? Que es lo que más hemos discutido, porque se propone que la carrera se llame Pedagogía en Educación Básica Intercultural Bilingüe, ¿ya? En contexto mapuche. Pero que esto finalmente no se logra formalizar producto de varias complicaciones, podríamos decir, burocráticas, de resistencia, entre otras tantas que tienen que ver con la dinámica que se va viviendo al interior de estos mundos, entre comillas, académicos universitarios, ¿ya? Este es como el gran recorrido que ha tenido la carrera y que ahora nos hace preguntarnos, cumpliendo 30 años, ¿qué es lo que ahora nosotros esperaríamos para los próximos 10? O sea, cuando la carrera cumpla 40 años, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Ya? ¿Cuáles serían esas perspectivas? Y esos son los temas que hemos conversado, hemos dialogado, hemos discutido, estamos algunos a favor, algunos en contra, pero les voy a presentar un proyecto, una idea. No es lo que nosotros hoy en día podemos decir que es lo que está, sino que es lo que nosotros hemos podido avanzar a través de lo que es el perfeccionamiento y el mejoramiento de una carrera como esta, ¿ya? Primero, tenemos que considerar qué es lo que estamos viendo ahora en el siglo XXI, ¿ya? Además de las características propias de los estudiantes, que no tienen nada que ver con los estudiantes del año 2003 ni del 92, o sea, hoy en día hay otro tipo de
de estudiantes, otro tipo de tecnología, otro tipo de financiamientos, otro tipo de actitud. Es una sociedad totalmente cambiada, y la carrera, por ende, tiene que ver hacia dónde también se va a ir o cómo se va a ir acomodando frente a este panorama, ¿ya? Y dentro de esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos demandas sociales y profesionales en el medio, ¿ya? Tenemos nuevas leyes de educación y leyes sobre las carreras de pedagogía, ya que sabemos que han impactado mucho a esta carrera, porque a esta carrera se les evalúa como profesor de educación básica normal. Ya ustedes cuando dan la END, para todos los que se han matriculado en la END, la Evaluación Nacional Diagnóstica, ustedes dicen, ¿por qué tengo que dar la prueba de pedagogía básica? Y el tema mapuche o lo intercultural no aparece en ninguna parte, porque es justamente porque lo intercultural no está en estas pruebas, ¿ya? Es increíble, o sea, y por lo tanto tenemos que ver qué vamos a hacer, cómo nos vamos a ir actualizando, cómo vamos a irnos contraponiendo a ese tipo de temas. Tenemos un nuevo plan de desarrollo institucional al año 2030 de esta universidad, ¿ya? Tenemos la reestructuración de la Facultad de Educación, ya que le vamos a comentar después un poquito. Un tema que, por supuesto, debiéramos ponerlo 100% entre corchete, pero nos gustaría también recalcar que la actual convención constituyente está, como nunca antes habíamos visto en la historia, proponiendo ideas de que Chile se transforme en un país con reconocimiento de los pueblos originarios, o un país plurinacional, o un país con autonomía indígena, ¿ya? Y que son temas que hace 20 años atrás no los teníamos así de manera tan formalizada. La oficialización de las lenguas de los pueblos originarios, ¿ya? Son puros temas que no los tenemos hoy en día, pero sabemos que posiblemente se vienen, ¿no? Y también tenemos este tema de las nuevas bases curriculares que planteó el Ministerio de Educación y que el año 2021 por fin ya están aprobadas, ¿ya? Entre tantos otros, podríamos aquí seguir haciendo un listado gigante, ¿no? Entonces, frente a todas estas temáticas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir, de lo anterior voy a tomar 2 o 3 cosas, bien cortitas. Lo primero, que la nueva misión de la universidad, donde estamos alojados, es que se plantea que quiere ser una universidad que contribuye de manera rigurosa al desarrollo de la sociedad regional, ¿ya? Mediante la formación de las personas, en innovación, vinculación con el entorno, y aquí creo que viene la parte más interesante, en diálogo con la diversidad de saberes y culturas desde el mismo territorio de riquísima sabiduría ancestral que lo vio nacer, ¿ya? Esto es como algo súper importante porque la universidad por primera vez se pone del lado o plantea su misión desde el lado de la localidad, de donde está instalada, del reconocimiento, ¿ya? Yo creo que esto no se había visto en la universidad antes. Y esto que está en el plan de desarrollo estratégico lo aumenta con 2 decisiones. La primera es que busca actualizar, diversificar y actualizar la oferta formativa en todos los niveles, ya incrementando su volumen, modalidades y exploración de nuevas áreas de desarrollo, ¿ya? Y la que yo creo que es la fundamental, que es donde nosotros tenemos que de alguna u otra manera como carrera actual tener una presencia muy importante, es alcanzar un reconocimiento nacional e internacional como universidad referente en temáticas interculturales, ¿ya? Yo no sé si la universidad va a poder ser intercultural algún día, como lo son algunas universidades de México, de Colombia. Se va a intentar hacer algo, pero una cosa es que la universidad sea intercultural y la otra es que esta carrera, con 30 años de trayectoria, pueda ser el máximo representante de esa interculturalidad, ¿ya? Y en ese sentido creo que esa decisión 3 es donde nosotros más tenemos como esta idea de proyectarnos, ¿ya? Y este tema de la reestructuración, ¿ya? La Facultad de Educación, se acaba de ir el decano, pero la facultad ya no se va a manejar como actualmente la conocemos, sino que va a tener una reestructuración, como se dice, y donde justamente aparece un departamento. Hoy en día la carrera está alojada en el Departamento de Infancia y Educación Básica, pero el próximo departamento que se va a constituir es un departamento de diversidad y educación intercultural. Hemos discutido que debiera ser interculturalidad en su más amplio, pero hasta el momento esta es la propuesta que está. Entonces, por lo tanto, como la carrera, fíjense que es la única carrera al interior de esta facultad que podría estar teniendo realmente un aporte en esta línea, ¿no?
Entonces, este cambio también es algo que va a favorecer mucho a lo que se nos viene para estos próximos 10 años que nosotros también queremos actuar acá. Y también, y con esto creo que ya es como una cuestión más externa a la universidad, pero es lo que estamos hoy en día, en el último proceso de acreditación nos hemos dado cuenta que muchos estudiantes que han egresado, profesionales egresados de la carrera, hay un porcentaje que están trabajando en la escuela rural como profesores de educación básica, impartiendo todas las asignaturas curriculares, pero hay un gran porcentaje, el mayor porcentaje están trabajando impartiendo la asignatura de lengua indígena, ¿ya? Y esa asignatura hoy en día se llama Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. Y la pregunta es cómo la carrera, nos guste o no nos guste, también empieza a visualizar ese cambio, ¿no? O sea, nosotros cómo podemos enfocarnos nuevamente hacia una mirada mucho más específica, y aquí se abre una posibilidad grande. Antiguamente la educación intercultural era como un mínimo campo que teníamos abierto, pero ahora ya con esta asignatura se nos multiplica, ¿ya? De hecho, bien cortito, el otro día recibimos un correo electrónico de la MUNI de Temuco que ponen a disposición de las 190 y tantas escuelas que la municipalidad tiene a su cargo actualmente a través del DAEM, esas 190 y tantas escuelas para que pongamos estudiantes en práctica y también como posibilidades laborales para el futuro para los egresados. Nunca habíamos recibido un correo electrónico como ese, ¿no? O sea, es una posibilidad gigante, ¿ya? Y bueno, y en ese sentido, por supuesto, siempre hay que estar vigilantes porque esos temas a veces vienen con una doble cara, pero hay que estar siempre visualizando esa temática. Y por lo tanto, el tema de cómo enfocar una carrera hacia esa dirección también sería bueno. No quiero dejar de plantear la idea de que hoy en día hay muchas escuelas que están hablando de la idea de un currículum propio. Y de hecho, quizá a nivel constitucional se puede plantear la idea de que los pueblos originarios tienen derecho a su educación propia con currículum construidos por parte de las mismas comunidades. Y eso también tenemos que estar con una perspectiva muy abierta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nuevamente, ¿cuáles son estas perspectivas que tenemos al año 2031, ya, en esta carrera? Es una decisión que hasta el momento lo hemos hecho como cuerpo académico, como les digo, con harta discusión, con harta, quizás no con una total convicción, pero sí discutiendo la temática, con el cuerpo académico, con la decanatura y con vicerrectoría académica, que por primera vez la vicerrectoría académica pone, en este caso, nos pone en un aprieto, ¿no? Que es hacia dónde vamos a ir, hacia dónde nos vamos a transformar para que la carrera, en este caso, no pase a una discontinuidad total. Entonces nosotros allí propusimos la idea de actualizar la carrera y derivarnos hacia lo que es una pedagogía en lengua y cultura mapuche, ¿ya? Que es una de las alternativas que en la actualidad, como por todo lo anterior que les he presentado, es una de las alternativas que se nos abre como una posibilidad de mejorar, de aumentar la formación y de llegar a un nivel que el actual plan de estudio es un nivel de bilingüismo que le denominaron Lemkentu Kewunen. Lemkentu Kewunen como que se traduce como un nivel intermedio. Pero que sin embargo los estudiantes de hoy en día que están en cuarto o que van a pasar a quinto, todavía no existe demostración de llegar a ese nivel. Y lo que buscamos con este cambio es tratar de avanzar nuevamente hacia esa idea de poder concretar ese nivel de dominio como mínimo un intermedio que permita enseñar bien esta lengua, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ya una instrucción de nombramiento de una comisión que estamos trabajando en este proyecto, ya que esperamos tenerlo de aquí a un año más y ver cómo va a quedar. Por el momento tenemos algunas ideas, tenemos algunas luces, pantallas, algunos dibujos, y les voy a mostrar solamente una. Esto es un simulacro, ya por eso que dice simulacro. Esto no es realidad, esto es algo que más o menos lo estamos pensando. ¿Cómo podemos hacer este traspaso de una pedagogía básica intercultural en contexto mapuche a una pedagogía en lengua y cultura mapuche? Y lo vemos así. Traigo de nuevo esta malla, es la actual, donde están varios de ustedes matriculados, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Todas estas líneas de matemática, de lenguaje, de historia, de ciencia,
pasarían a ser reemplazadas por aún más cursos que tienen que ver exclusivamente con lengua y cultura mapuche. Ya cuáles van a ser no lo sabemos, pero por el momento tenemos como algunas ideas, ¿ya? Que van a ser modificadas, que van a ser reemplazadas y que van a ser discutidas con muchos actores porque tenemos que hacer un cronograma de trabajo intenso donde vamos a tener que discutir esto, pero donde sí vamos a tratar de tener algunos temas. Por ejemplo, los ejes. Hay unos ejes que para nosotros van a ser fundamentales que trabajemos. Uno de teoría y metodología, que tiene que ver con todo un aspecto de los fundamentos que tendría una carrera como esta, racismo en educación, interculturalidad, descripción, documentación y revitalización lingüística, adquisición de lenguas en la infancia, educación propia, planes y programas propios, inmersión educativa. Una línea que pueda realmente poner en evidencia que tenemos una formación teórica metodológica apta para enfrentarla, ¿ya? Y luego tenemos todo esto que está acá, que son como las líneas más de conocimiento cultural, ¿ya? Lengua, tradición oral y su didáctica, historia, memoria, su didáctica, patrimonio y cosmología, ¿ya? Donde, por ejemplo, aquí hay varios temas que van a quedar como una herencia, ¿no? Una herencia de lo anterior, que es Quiñachecán, Epuchecán, Clachacán, Mapuzugún. Van a haber cursos de tradición oral, producción de materiales para la primera infancia, para la educación básica, en la línea de historia, el pasado antiguo de Gualmapu, la invasión europea, los estados nacionales, genocidio, una historia mapuche del tiempo presente. Quizás van a tener sus propios nombres en Mapuzugún, eso va a ser quizás un gran desafío. Temas del Cantún, Aucantún, literatura mapuche, ¿ya? Mapun Raquicán con etnomatemática, Monche Mapu, Nagmapu, Huenumapu, como toda la línea cosmológica de la vinculación entre el cielo y la tierra, etcétera, ¿ya? Artes, entre comillas, manuales, por decirlo de alguna manera. La línea de práctica, ya que esa siempre va a estar presente en una carrera de pedagogía, tiene que estar obligatoriamente, y tenemos una línea que es la que esperamos que se concrete formalmente, porque hasta el momento está solamente como talleres o está dedicada para las educadoras tradicionales inaquellu, pero nosotros queremos dejarlo ya como algo más bien estático, que es Nochamcan Rema Puzugundeo, es decir, conversación cotidiana en la lengua. 1 hora al día, de lunes a viernes, de Rema Puzugundeo, ¿ya? Pero no así como una tarea para que lo vayas a conversar, no, es un curso donde ustedes van a tener evaluación, donde ustedes van a tener un proceso de aprendizaje, entre comillas, más cercano, ¿ya? ¿Quién sabe? A lo mejor esto que les estoy mostrando, como dije que es un simulacro, ¿quién sabe si va a ir para allá? ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Son ideas y que las estamos planteando acá, por supuesto, para conocer, en este caso, los intereses de ustedes también y cómo lo estamos viendo. Lo último, porque estoy ocupando más de los no sé cuánto tenía, 30, ¿no? 30 minutos. Lo último es, ¿se acuerdan que les dije que lo que menos tenemos es materiales educativos? ¿De dónde los vamos a sacar esos materiales educativos? ¿Los vamos a contratar a una empresa? ¿Vamos a hacer una constantillana? ¿Vamos a hacer una alianza? Y es, yo creo que uno de los temas fundamentales que lo hemos discutido en las reuniones. Necesitamos tener un centro de documentación de la lengua mapuche. Y si no es un centro de documentación, será un instituto de la lengua mapuche, pero tiene que ser un lugar de acopio donde tengamos, por ejemplo, texto, grabaciones, transcripciones de texto que nos permitan, en este caso, publicar materiales para distintos niveles. Necesitamos tener una biblioteca en Mapuzugún, todos los libros que están dispersos entre el campus San Francisco, acá, reunirlos todos en un solo lugar, todos los textos que están escritos en Mapuzugún y tenerlos a disposición para crear, por ejemplo, manuales, diccionarios, atlas, etcétera, no sé, exámenes de la lengua mapuche propia, ¿no? Estoy poniendo puras palabras en castellano, pero es porque analógicamente ustedes sabrán hacia dónde queremos ir, ¿no? Un archivo oral y audiovisual. O sea, hasta el momento no tenemos, porque sabemos que investigadores cada uno tiene sus propias líneas y tiene miles de horas de grabación, pero ¿dónde están esas grabaciones? ¿Ya? ¿Cómo podemos compartirlas, ponerlas a disposición para, en este caso, creación de cápsulas? Mañana vamos a tener, por ejemplo, creación de podcasts, ¿ya? O sea, ¿cómo un audio, un archivo oral nos puede permitir hoy en día crear materiales, pistas sonoras, cápsulas audiovisuales, podcasts, o sea, diferentes tipos de materiales para poder aprender? Y finalmente también lo que es vinculación con el medio. Hoy en día la carrera
autocríticamente, por supuesto, carecemos de ese vínculo, no tenemos como esa idea de ir a las comunidades nosotros, participar con personas, necesitamos hacer eso, y por lo tanto necesitamos trabajar quizás con lo que se ha escrito en planes de mejora anteriores, como con un consejo de ancianos y ancianas, con educadores tradicionales, con escuelas rurales y urbanas, servicios locales de educación, etcétera. O sea, que nosotros todo esto lo podamos llevar a una difusión, ¿ya? Porque si no, la carrera va a quedar estancada y se va a conocer de aquí de las paredes para adentro, ¿no? Pero de aquí de las paredes para afuera nadie va a tener idea de quiénes somos, ¿no? Entonces, este es como también un proyecto que, o sea, si nace una carrera como la que estamos pensando, sin este centro o sin este instituto, no sé cómo se va a llamar, es que no tiene sentido porque necesitamos poner, hay dicho en castellano que tenemos que ponerle carne a la cuestión, ¿no? Tenemos que poner, digamos, evidencia concreta sobre cómo poder trabajar la temática. Y para eso necesitamos construir materiales. Y no solamente quedarnos con el típico texto escolar, ¿no? Que siempre uno dice, ya, hay que crear... No, por eso que digo, mañana vamos a tener desde realidad virtual, vamos a tener talleres de trenzado, vamos a tener... O sea, es que hoy en día materiales educativos tenemos 500.000 posibilidades, pero lo importante es que los pongamos a discusión y para ver cuál es la mejor alternativa que nos permitiría, en este caso, aprender en el futuro. Así que eso es, en pocos minutos, los 30 años de recorrido, pero también los 10 años que nosotros queremos para el futuro, ¿ya? Y en ese sentido queremos ver, por supuesto, cuál es la perspectiva que ustedes también tienen. Quizá abrir la palabra, esta sección venía con apertura de la palabra, quizá para algunas preguntas, no sé cómo lo ven las organizadoras, si le damos un par de minutos, pero creo que igual sería interesante saber cómo ustedes ven estas posibilidades, son viables, no viables, cómo lo podríamos mejorar, eso también sería interesante saber. Así que eso por mi parte, les agradezco mucho. Vengo representando a un equipo que estamos trabajando en esto. Quiero reconocer aquí al profesor Gabriel Yanquinao, Margarita Canío, Paula Pilquinao, Anaí Huencho, Carolina Poblete, ¿ya? A la papay Josefina España, que vaya a venir el día jueves, que nos hemos sentado constantemente ahí en primero online y ahora la semana pasada por fin nuestra primera reunión presencial para poder ver hacia dónde vamos a llevar esta carrera, ¿ya? Entonces eso es lo que queríamos presentar y nada, conmemorar, porque algunos dijeron, oye, ¿qué está pasando con la carrera? ¿La carrera va a morir? Me preguntaron en algún momento. Y yo les digo, no, la carrera no va a morir, la carrera se va a transformar y esa transformación esperamos que tenga una proyección lo más a largo plazo posible. Y para eso necesitamos discutir y pensar mucho. Así que eso, muchas gracias y nada, dejamos entonces, no sé, abierta, incluso ni siquiera preguntas, quizás comentarios, para conocer un poco también su perspectiva sobre esto que se acaba de exponer. Chaltumay. Quiña Rantum. Yo vengo de otra región, por tanto no conozco mucho cómo funciona la carrera, pero por lo que veo ahora en el momento esta carrera está solo enfocada en la educación básica e intercultural. Entonces quería saber si con este cambio, cambiando el nombre y la estructura de la carrera, pretendía hacer un cambio para integrar estas materias dentro también de la educación media, más allá de la educación básica. Eso. Sí, bien cortito esa respuesta. Lo que pasa es que cuando uno arma una malla curricular en una universidad, ya no es lo mismo que en el futuro exista un instituto del Mapuzungún gestionado por parte de, donde ahí a lo mejor podemos hacer una transversalización total. En el ámbito de lo que es una universidad, vamos a estar siempre siendo observados por el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación, y ellos siempre nos van a estar poniendo la categoría calidad en la mesa. Y nos dicen,
¿cómo ustedes pretenden ser una carrera de calidad si le dedican 2 cursitos a lo párvulo, 2 cursitos a la básica y 2 cursos a la media? Ellos nos dicen, con eso no van a hacer, no siempre nos van a estar interpelando que tenemos que especificarnos. Entonces, en las discusiones que vamos a ir teniendo, vamos a tomar decisiones si nos quedamos con la primera infancia y la básica, que digamos que es como en un proceso de revitalización lingüística, es como en las edades más propicias, ¿no? O sea, desde que ingresa a un jardín, por ejemplo, y hasta el 5º, 6º, 7º básico, es como el momento propicio e ideal para poder instalar una lengua. Así se hace en otros países, ¿no? Ya donde se ha instalado. Entonces, en ese sentido, quizá la educación media no va a ser una prioridad, quizá un postítulo, o quizá no sé, algo así como más adelante, pero hay que partir de la base que lo que necesitamos ahora es tener una especificidad y hacerlo bien. Ya no podemos fallar en este caso, ¿ya? Porque todos los testimonios que tenemos de cómo se está haciendo en el jardín, cómo se está haciendo en la escuela, siempre son como testimonios muy desconsoladores. La gente te dice que se está haciendo mal, a la rápida, que se folcloriza, que se pone un regua dentro de la sala de clase, entonces siempre son puros problemas. Entonces, si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo bien, no podemos fallar. Y tenemos que especificarnos en un grupo etario específico donde también podamos, en este caso, tener una experiencia. Así que eso, Lamien, quizás la educación media todavía se va a dejar quizás para el futuro, pero por el momento, el rango etario primario es el que se va a focalizar. Muchas gracias y un gusto. Cualquier comentario, por favor, siempre escríbanlo a los correos de cualquiera de nosotros, que vamos a estar muy abiertos a recibir todas las propuestas que ustedes tengan en este proceso de cambio. Así que muchas gracias. Agradecemos al profesor Pozo por su presentación. Y para continuar con el programa, queremos comentar que, bueno, el profesor Gabriel acaba de mencionar que hoy es un día que muchos conmemoran el descubrimiento de América, o tal vez el Día de la Raza. Pero hoy se analizarán esas percepciones luego de escuchar la siguiente conferencia que nos trae el profesor Mariano Nagy, que nos hablará a continuación. Él nos acompaña de manera virtual desde Buenos Aires, Argentina. Por este asunto del COVID, él no ha podido viajar, así que será la única presentación que tendremos de manera virtual. Para comentar, el profesor Mariano Nagy es periodista, es doctor y profesor en enseñanza media y superior en historia, y estos últimos títulos obtenidos los obtuvo en la Facultad de Filosofía y Letras, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Allí se desempeña desde el año 2005 como docente de distintos seminarios y cursos. Actualmente es investigador adjunto del CONICET y conforma el grupo de investigación multidisciplinario Red de Investigadores sobre el Genocidio y Política Indígena en la Argentina. Y se ha desempeñado también como consultor de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación de la Nación, cargo en el cual ha elaborado libros, materiales y cursos de capacitación docente sobre la relación entre los estados nacional y los pueblos indígenas. Además, ha participado en 2 películas con temáticas referidas a derechos humanos y pueblos originarios. Entre ellas está Tierra Adentro, del año 2011, y La Historia Invisible, el año 2013. En esta oportunidad, el profesor Nagy nos expone su conferencia titulada Descubrimiento de América o Conquista de América, Encuentro de 2 mundos o genocidio, reflexiones
para abordar la temática en ámbitos educativos. No sé si ya es posible ver al profesor. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Luego de su presentación, lo dejamos entonces para que usted pueda exponer. Bueno, bien. ¿Cómo están? Les envío un saludo aquí desde Buenos Aires. Bueno, lamentablemente, como han expresado, no pude viajar por temas que son de conocimiento público. Así que intentaremos hacer una exposición virtual en la que voy a tratar de trabajar con 3 temas, aclarando que cada uno de ellos merece, por supuesto, mucho más espacio y profundización, pero bueno, voy a intentar trabajar sobre 3 temas que tienen que ver con la historia colonial, la historia de la conquista de América, en segundo término con lo que fue la conquista del desierto, que es un proceso con ciertas similitudes con el caso, con la historia de Chile, y en última instancia, y en relación con lo que estaba contando Gabriel, vamos a tratar de analizar cómo todo esto se narra en mi país, en Argentina, ¿no? En el ámbito educativo y cuál es el sentido común respecto a estas temáticas. Lo primero, voy a compartir un PowerPoint mientras hablo. Ustedes me dirán después si se ve o no se ve. Yo voy ya mismo a empezar. Ustedes denme un segundito. Sí, esperen. No, voy a hacer esto que es mejor. La completa directo. Entonces, ¿ahí se ve bien? Todavía no. ¿Todavía no? No. Todavía no se ve. ¿No? A ver, vamos a probar de la otra manera entonces. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? No, todavía, Mariano. Tienes que abrir primero tu PPT, tienes que dejarlo abierto en el escritorio. Sí, Y de ahí está lo- abierto, ¿eh? Está abierto, pero no sé por qué razón. A ver, vamos a probar de nuevo. Qué raro. Yo doy clase con esta plataforma, por eso digo, y siempre hago el mismo mecanismo, por eso me parece raro. A ver, puedes estar anclado. Vamos a tratar de resolver. a ver, puede ser que esté anclado, puede ser, eso sí puede ser. A ver, vamos de nuevo. ¿Ahora? Espera un poquito, espera, te lo vamos a arreglar de acá. Espera un poquito. Sí. Esa. Ahora sí. Ahí sí, ahora tienes que ponerlo en modo presentación, por favor. Ahí va. ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante. ¿Se ve ahora? Ahora se ve bien. Muy bien. Bueno, entonces arranco, así no les hago perder más tiempo. Lo primero que les traje es un pequeño comentario. Me vino muy bien también la exposición de Gabriel, que contaba sobre los 30 años del inicio de la carrera. Para esa misma época, esto que traigo acá, que ustedes ven una serie de, son volantes digamos, y afiches que se repartían, tiene 2 curiosidades. Son de la misma época, tienen que ver con la gran movilización que hubo en la Argentina para un contrafestejo respecto a esta idea que circulaba en la idea de encuentro de 2 mundos, que aquí, bajo el gobierno de Carlos Menem, pleno auge del modelo neoliberal, buscaba, digamos, una reivindicación y un acercamiento a España nuevamente, y España también, esto está estudiado, tenemos un trabajo sobre esto en Argentina, que hemos publicado hace poco, fíjense ustedes que son las propias, y esto me interesa señalarlo muchísimo, son las propias organizaciones indígenas, también afro, y otros grupos, sectores transversales, que van a generar una serie de movimientos para boicotear esos festejos. Ya se habla no de genocidio, pero sí se habla de etnocidio de los pueblos indígenas. Se acompaña la campaña de Rigoberta Menchú para que reciba el Premio Nobel de la Paz. Rigoberta va a la Argentina, viaja, da una conferencia multitudinaria en la que está presente el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que es de un organismo de derechos humanos de la Argentina. Hay también ahí, cantantes populares como León Gieco, que es un cantante muy conocido aquí, que presenta 5 siglos igual, que es un tema emblemático. Bueno,
Y lo último sobre todos estos volantes que manifiestan, como decía, la idea de que en 1992 hubo grandes movilizaciones, es que esto preocupó bastante al gobierno de turno, dado que todo este material no lo obtuve de las propias organizaciones, sino de los servicios de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene una carpeta con casi 300 páginas en donde va cubriendo todas estas movidas y todos estos movimientos de organizaciones indígenas en contra de los festejos. Así que el año 92, el famoso quinto centenario, agitó bastante las aguas en nuestro país e instaló definitivamente la idea de que lo que había sucedido era un genocidio, bandera que después tomamos y tomaron de diversas y diversos académicos para trabajar el tema. Entonces, un par de cuestiones sobre lo colonial en nuestra región. Una síntesis, creo, clara es esta. La idea de que está absolutamente demostrado, hay diversas fuentes y trabajos que dan cuenta de los duros métodos para someter a la población indígena que implementaron los invasores, los efectos gravísimos que demográficamente tuvieron estas prácticas y, por supuesto, que todas ellas tuvieron, por supuesto, movimientos de resistencia que